Aquí algunos libros y especialmente algunos textos en el idioma hebreo, o sea, el Antiguo Testamento, la parte del Pentateuco y la parte de los profetas, para poder leer algunos pasajes que nos ayuden a aprovechar mejor, que a veces las traducciones no queremos criticar a nadie. Le damos gracias a Dios por el trabajo de todos los hermanos y de las traducciones que se han hecho de la mejor manera que se ha podido y que reciben revisiones también para cada vez entender mejor. A veces la palabra dice más de lo que entendemos en un momento y de pronto nos damos cuenta que la Biblia en algunas palabras tienen un contenido mayor del que aparece a primera vista, y no estamos cambiando la Biblia, sino dejándole al Señor mostrarnos todo lo que ella tiene escondido. Si cambiamos a veces una traducción, no es para cambiar la Biblia, sino para que la Biblia mejore la traducción. Amén. No queremos cambiar la Biblia, sino que la Biblia nos vaya cambiando a nosotros. Pero en la medida que el Señor va dando de a poquito su luz, entonces nos damos cuenta que se hubiera podido traducir con más exactitud, acercándonos a los idiomas originales. Hoy vamos a estar en el capítulo 13 de esta serie que estamos siguiendo, y quisiera que consideremos un punto en esta ocasión, un punto que está en las Sagradas Escrituras, y para lo cual voy a pedir que ustedes puedan seguir en sus Biblias. Si quiere poner ahí con lápiz alguna cosita para después usted revisarla, lo que yo digo acá no se lo tienen que comer crudo, tienen que revisarlo en la Escritura ustedes mismos, tanto en lo personal como en la comunión, y solo aquello que el Espíritu Santo mismo confirme se lo pueden tragar si es que tienen esa libertad. No tenemos intención de forzar nada, sino que cada uno tenga la libertad de examinar por sí mismo en el Señor, y también unos junto con otros. Amén. Entonces, voy a ir abriendo algunos pasajes para tenerlos aquí abiertos. Voy a abrir uno que está en Levítico, en los capítulos 16 y 17 de Levítico. Voy a leer algunos pasajes. Tengo que acercar mi vista, que aunque estoy con gafas, de lejos no veo si es el 5 o el 6, si es 15 o 16. Vamos al 16 y al 17, pero inclusive me atreví a anotarlo aquí con otros versos, y aquí ya está. Y en este de los profetas vamos también a ir a Isaías primeramente. Vamos a marcar en Isaías, primero Levítico, y luego vamos a marcar Isaías, donde hay unos pasajes preciosos. Isaías, veamos primero el capítulo 13. Isaías capítulo 13, vamos a abrir allí, capítulo 13. Bueno, amén. Entonces voy a tener esto aquí abierto, y por lo menos aquí hay un testigo, hace falta otro, porque como no tengo aquí para proyectarlo, entonces necesitamos dos que vean lo que aquí dice, para que así puedan dar testimonio, y después ustedes lo confirman ustedes mismos para que veamos eso de esa manera. Entonces, ya teniéndolo abierto, voy a Reina y Valera, revisión de 1960, donde lo voy a leer, y
Entonces, permítame de nuevo hacer una invocación al Señor. Señor, por tu gracia hemos estado y queremos seguir estando en tu santa presencia. No queremos apurarnos ni ir más rápido que tú, ni tampoco quedarnos atrás. Te pedimos que, tomado de tu mano, tomándonos tú de nuestra mano, en todo nos ayudes. En el santo nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, ahora voy a comenzar leyendo entonces en esta versión, Reina y Valera del 60, yo sé que inclusive en el 70, en el 77, en el 95 se han hecho revisiones a la del 60 y ha aparecido también la textual donde varias de esas revisiones se han incluido y algunos puede ser que la tengan acá, entonces podemos usar ellas. Por lo pronto voy a ir al capítulo 16. Vamos a leer algo. Hace pocos días en Israel se celebró esta fiesta cuya realidad es Cristo, pero los que todavía no lo han recibido por lo menos reciben la sombra y el tipo. Amén. Entonces, gracias a Dios. Voy a leer desde el capítulo 16. Al principio les puede parecer que no estamos como entrando en el tema del que veníamos trayendo, pero ya llegamos a unos versiculitos y ahí mismo van a ver el contexto. Leo desde el 1 para tener el contexto. Levítico 16:1 y después vamos a ver también un poquito. Mire el título que la Sociedad Bíblica le dio al capítulo 16. El día de la expiación, o sea, Yom Kippur, que tiene que ver con la persona del Señor Jesús y su obra. Y el siguiente capítulo tiene este título, el santuario único, que tiene que ver con el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza, lo tenemos en el 16, y su iglesia es el cuerpo, lo tenemos tipificado en el 17. Como cuando el Señor le preguntó a ellos, ¿quién decís vosotros que es el Hijo del Hombre? Y le dijo Pedro, por Dios el Padre, no hubiera podido decirlo si no fuera enseñado por el Padre, como estaba profetizado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca yo edificaré mi iglesia. Entonces la roca, el fundamento, es Jesucristo siéndonos revelado. La iglesia es edificada en la medida que Dios le va revelando a Jesucristo. Pero lógicamente que después de hablar del fundamento y de la cabeza, habla también de la edificación y del cuerpo. Yo también te digo, ya mi Padre ya te dijo quién soy yo, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie puede conocer al Hijo sin la intervención del Padre. Entonces ahora, ya que conoció al Hijo, entró por la puerta, ahora sí le va a explicar el resto. Yo también te digo, sobre esta roca, lo que el Padre reveló del Hijo y revela del Hijo, yo el Hijo, dice él, edificaré mi iglesia. Y la iglesia del Señor es el santuario único. Entonces tenemos acá dos capítulos que hablan del misterio de Cristo. El misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es el cuerpo de Cristo, como dice en Efesios, capítulo 3, versículo 6. Misterio de Dios es Cristo y el misterio de Cristo es la iglesia. Entonces, vamos a ver
algo que tiene que ver acá con estas dos cosas, las dos partes del misterio, la parte del marido, que es la cabeza, Jesucristo, y la iglesia, que es la esposa, el edificio. La primera vez que aparece el verbo edificar en hebreo, baná, es en Génesis, donde Dios dice, le edificó una mujer. Cuando dice que la costilla que sacó de su costado le hizo, dice la traducción, pero el verbo es baná, es el verbo le edificó una mujer. Desde el principio la mujer está relacionada con la edificación, porque la mujer es la figura de la iglesia, la cual es la costilla del mismo Cristo, hecha de su mismo material. Por eso es el cuerpo suyo, carne de su carne y hueso de sus huesos. Entonces, por eso Adán pasó por un sueño profundo, donde fue herido en el costado, y de ahí le hicieron, le haré una ayudadora idónea, que él puede decir, esta es como yo, carne de mi carne y hueso de mis huesos. Entonces acá empieza, en otra parte de la tipología, la herida en el costado. Y mire algunas implicaciones y la relación con lo que estamos viendo en estos días. Habló Yahvé a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Yahvé y murieron, porque se acercaron sin conciencia, sin revelación, en su hombre natural. Y Dios eso no lo recibe, solo por la sangre y por el Espíritu es que nos podemos acercar al Señor. Y Yahvé dijo a Moisés, di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera. ¿Qué estaba enseñando el Señor? Que Aarón era apenas una figura del Señor, que en tanto que la primera parte del tabernáculo sea, como lo dice allí el lugar santo, estuviera en pie, todavía no estaba el tiempo de entrar en el lugar santísimo. Entonces el Señor iba a establecer un día, que era el Yom Kippur, cuando podía entrar, porque está enseñándonos Dios que nunca podemos entrar a su presencia en base a nuestra justicia por nuestro gusto o entrar a hacer cosas religiosas como sus hermanos, hijos, hicieron. Entonces que se necesita un solo camino y una sola base, que ese camino y esa base es el Señor Jesús, en su persona divina y humana y en su obra, la obra de su vida humana, para que su muerte fuera expiatoria. No es solo la obra de la muerte, porque si su vida no hubiera sido la que fue, su muerte no hubiera sido expiatoria. Por eso él habla también de la obra de su vida. Padre, por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Él es el pan vivo que nos santifica por su vida. Él no apareció así directo allá a agarrar a Nerón o agarrar a Pilato y ponerlos en el abismo, así directamente no. Él vino como un hombre a ser probado en todo. Y como hombre aprender la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, nunca fue imperfecto, pero fue creciendo perfecto como niño, fue creciendo en gracia, en sabiduría y aún en estatura delante de Dios. Y entonces el Padre lo aprobó 2 veces,
toda su vida privada antes de comenzar el ministerio público. En el día del bautismo, Dios dio testimonio: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento, a él oíd. Y luego ya cuando, terminando su ministerio público, iba a pasar a Jerusalén, volvió otra vez Dios a dar testimonio de su Hijo. Y entre los testigos que él puso, 2 eran hermanos de él que sabían la vida de él privada todo el tiempo, porque Santiago y Judas Tadeo, que escribieron cartas, son testigos de su hermano al cual llaman Señor. Podían llamarle hermano. Fíjate que Judas Tadeo dice que él es hermano de Santiago, pero siervo del Señor, su otro hermano. Entonces hay 2 testigos de su vida privada, además del Padre. Cuando se acabó la vida privada, el Padre la aprobó, y hay 2 testigos del Padre que crecieron con Jesús en su vida privada. Y después están los otros testigos, los apóstoles, que escribieron el Nuevo Testamento también, ya en base a su vida pública, también testigos. Entonces, esa obra del Señor de su vida es necesaria porque es la base de que su muerte sea expiatoria. ¡Qué cosa tremenda! ¡Qué responsabilidad asumió el Hijo de ser probado en todo conforme nuestra semejanza y salir aprobado por Dios! Y eso delante de testigos. Entonces sigue: para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Con esto, note, el Espíritu nos estaba dirigiendo a orar, a llegar al Señor con lo que Él puso en nuestras manos vacías. Con esto, no con su naturalidad, no pensando que es mejor que otros, no, nada propio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para expiación y un carnero para holocausto. Por una parte, aquí presenta unos primeros aspectos de la obra expiatoria del Señor. Lo primero que mencionó en este caso fue cómo se trata de poder entrar a la presencia del Señor. Entonces es con un becerro de expiación, porque el Señor expió por nosotros. Podemos entrar. Nunca en base a nada de lo que somos o hemos hecho, sino lo que Él es y Él ha hecho por nosotros. Ese es un primer aspecto. Pero también aquí el Señor puso la otra cara de la moneda. La primera palabra clave que puso en este caso, en Levítico, al principio puso primero el holocausto y luego la expiación. Pero como aquí está hablando de que no se puede entrar de cualquier manera atropelladamente en nuestra justicia natural, como le pasó a sus hijos, porque esta lección vino exactamente después de la otra, que fue desde el capítulo 10, donde Nadab y Abiú murieron. Entonces ahora la segunda palabra aquí clave es y un carnero para holocausto. Los 2 nos hablan de aspectos de la obra de Cristo. Es una sola obra completa, pero que tiene distintos aspectos. El aspecto del holocausto, que es el primero que menciona cuando empieza a describir las distintas clases de sacrificios, que todas se refiere a distintos aspectos del único y suficiente sacrificio de Jesucristo. Entonces aparece primero allá en Levítico el holocausto. El holocausto era enteramente quemado y nadie podía comer del holocausto, ni siquiera Aarón ni sus hijos. Era solo para Dios. O sea que la reconciliación que hace el Señor Jesús
tiene la base de satisfacer primero la justicia de Dios, la dignidad, la santidad de Dios que fue ofendida, y no solamente tiene que pensar en nosotros, porque a nosotros nos importa que nos perdone, pero nosotros no nos importamos de que Él sea vindicado y reconocido en su derecho divino. En cambio, el Señor Jesús tenía en cuenta el derecho del Padre y también la necesidad del hombre. El derecho del Padre está representado en el holocausto, donde el sacerdote que ofrece y el pueblo que peca no participa. Ya en los otros sacrificios, sí, el sacerdote come su parte y el mismo pueblo que ofreció come también su parte. Pero la parte que hizo Cristo para satisfacer la justicia, la honra, la santidad de Dios, la dignidad de Dios, es lo que Él hizo para vindicar a su Padre. Y luego también hizo para salvarnos a nosotros. Pero el Señor murió para reconciliarnos con Él y a Él con nosotros. Entonces, para reconciliar, tiene que hacerse justicia a Dios. Por eso, sin sangre no hay expiación ni remisión, porque sería como decir, ofendimos a Dios y eso no importa. ¿Cómo que no importa? Sí importa. Claro que Él nos amó y aunque lo ofendimos, Él nos buscó primero y Él nos tendió la mano. Pero debemos entender que cuando se peca contra Dios hay que tener eso en cuenta. A veces, como en el caso cuando Miriam, la hermana de Moisés, pecó, Moisés quería que la perdonara rápido. Como decir, lo importante es que mi hermana sea perdonada y sea sanada. ¿Y Dios qué? La ofensa a Dios, la deshonra a Dios, ¿qué? ¿Ve? Entonces, ¿qué le dijo el Señor a Moisés? Si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿acaso no se avergonzaría por lo menos 7 días? Quiere decir que no se puede cometer libertinaje, lo que dice San Judas en su carta. Hay que respetar al Señor con una contrición sincera, que es parte de la fe. No estamos salvándonos por obras, sino por la gracia de Dios que nos da la fe por el Evangelio, pero la fe produce un arrepentimiento sincero. Cuando el arrepentimiento sincero dice fruto digno de arrepentimiento, fruto de la gracia, fruto de la fe y del don. La fe es un don y el arrepentimiento también se nos concede. Entonces, sobre esa base venimos al Señor. Entonces, por eso hay holocausto. Y aquí el becerro para expiación muestra un aspecto de la obra de Cristo para suplir nuestra necesidad. Y muestra otro aspecto del holocausto para vindicar el derecho divino, la honra y gloria divina, su justicia, que Él sea conocido y que Él no sea injusticiado. Porque como dice en Romano en el capítulo 1, los hombres detienen con injusticia la verdad de la existencia, revelación y derecho de Dios a ser reconocido y glorificado. Cambiaron la gloria de Dios en semejanza de otras cosas. Entonces eso es la otra parte que hizo el Señor también en la cruz. Es la única muerte, pero incluye tantas cosas, es tan significativa. Bueno, pero vamos a seguir. Se vestirá la túnica santa de lino. Acuérdese cómo un heredero aquí de este Aarón estaba vestido de vestiduras viles y era nada menos que el que Dios escogió para representar a Cristo, Josué, hijo de Josadac, o Yeshua, el mismo nombre de Jesús allá en Zacarías. Pero ¿qué le dijo
el ángel de Yahvé, llamado Yahvé, que intercedía por él ante el acusador Satanás. Quítenle las vestiduras viles y póngale vestidura de gala. Esa es la gracia. Las vestiduras viles es lo que heredamos en Adán. Y la vestidura de la gracia no es solamente el perdón, que es algo que es una parte. El perdón es algo jurídico, por lo que Él hizo por nosotros, pero también la vestidura es también algo infundido, por lo que Él hace en nosotros. Él no solo nos perdona con una justicia imputada, lo cual sí es verdad, pero también infunde la justicia, poniendo a su Hijo y su Espíritu. Y dice que en la nueva creación que viene de recibirlo a Él, dice, somos creados, esa es la nueva creación, en la justicia y santidad de la verdad. Pero no hay solo una obra por nosotros, sino que hay una obra en nosotros. No solamente hay la obra de la muerte, sino también la resurrección, la ascensión y la venida del Espíritu. Porque la promesa era olvidarse de nuestros pecados, borrarlos, limpiarlos con su sangre, pero también poner su Espíritu en nosotros y hacernos andar en Él. Y en Él cumplimos la obra de la ley, no para ser salvos, sino porque somos salvos y somos justos por naturaleza divina en el nuevo nacimiento por el Espíritu. Ya somos justos por la sangre, por la imputación, donde se borra nuestro pecado, se lava, la culpa se quita, y lo que hizo la cruz y la sangre es quitar el mal. Pero ahora hay que poner en su lugar a Cristo, vivo, con la justicia no solo imputada, sino infundida, el nuevo hombre, nacido en la justicia y santidad de la verdad. Dios nos ha hecho también justos en Cristo, no solo de manera imputada, sino que nos dio una nueva naturaleza, la divina, la cual es justa, santa y verdadera. Y eso es lo que somos como hijos de Dios, nacidos del Espíritu. No solo perdonados, sino regenerados, justificados por la muerte y también por la resurrección, como dice el siguiente capítulo en Romanos. Justificados pues por la fe, por la resurrección, no solo por la muerte, porque la muerte era para la parte jurídica. La parte jurídica es como cuando el cordero se sacrificaba y se ponía la sangre en la puerta y Dios veía la sangre y veía que el juicio que merecíamos lo había recibido su Hijo y dijo, veré la sangre y pasaré de vosotros. Pero también era necesario comerse el cordero. No solo estar bajo la sangre, sino vivir por la fuerza que te da la comida que es Cristo. Pero había que comer el cordero, comerlo con hierbas amargas, con pan sin levadura, que es el aspecto de Cristo como nuestra vida, el aspecto del nuevo nacimiento, porque la cruz, la sangre, el perdón, la justificación por la fe, es la primera o el primer volumen de la enciclopedia de la redención, que tiene muchos volúmenes. El primero es el perdón. Pero Dios no solamente nos perdona, sino que nos libera y nos regenera y forma a Cristo, nos transforma configurándonos a Cristo, porque no solo nos dio su muerte, sino su vida, su victoria y su muerte expiatoria, y también su resurrección, y también su ascensión, su intercesión, y el derramamiento de su Espíritu, que es el que nos hace nacer de nuevo, participante de la naturaleza divina, ahora no solo imputada, sino infundida, porque ese nuevo hombre nace en la justicia
es santidad de la verdad, como está en Efesios 4. Entonces estamos viendo distintos aspectos. Vamos a llegar por ahí más adelante. Se vestirá la túnica santa de lino y sobre su cuerpo tendrá calzoncillos de lino. Eso es para cubrir nuestras vergüenzas. Pero el lino se refiere a las obras justas de los santos, que va más allá de la justificación por la fe. Ahora se refiere a la santificación en el sentido positivo del Espíritu. Porque por la ofrenda de Él en la cruz somos santificados para siempre. Ese es en el sentido de posición jurídica ante Él. Pero cuando dice que somos en el nuevo hombre, nacimos en la justicia y santidad de la verdad, esa justicia ya no es solo la imputada, y esa santidad es la naturaleza divina. Cristo siendo nuestra justificación en los dos aspectos y nuestra santificación en los dos aspectos. Y por eso no solamente hay el becerro de la expiación y no solamente hay el carnero del holocausto, sino que también hay estas vestiduras y hay todavía algo más. Y ahí vamos a llegar al punto de continuidad. Y dice, son las santas vestiduras, con ellas se ha de vestir. O sea, ese es el nuevo hombre. Vestíos, como dice en el Nuevo Testamento, con el nuevo hombre. Nos despojamos del viejo, eso es un aspecto, y nos vestimos del nuevo. Vestíos, con ellas se ha de vestir después de lavar su cuerpo con agua. O sea, lavar es el aspecto que trata con lo que éramos y lo que hicimos, pero vestirse es el aspecto que ahora somos en Él como nuevas criaturas. Las vestiduras del nuevo hombre. Y de la congregación de los hijos de Israel tomará, ahora ya en la posición de perdonados y de constituidos, vamos a llegar a un personaje que encontramos en el libro de Enoc. Porque aquí es el único capítulo, aquí en el 16, en el 17, es el único pasaje donde aparece un personaje que se explica desde el libro de Enoc. Ahí es la primera mención de este personaje. Quiere decir que en la obra que el Señor hace con nosotros, se tratan nuestros pecados, se trata nuestra condición pecaminosa, que es otro aspecto, se trata con el mundo, se trata con nuestra vestidura para el reino y el trato con algo que aquí Dios está revelando. Miren, verso 5. De la congregación de los hijos de Israel tomará 2 machos cabríos para expiación y un ternero para holocausto. Y ahora usó machos cabríos. Primeramente usó el becerro. Después usó los machos cabríos y el carnero. El carnero tiene que ver con una cosa, el holocausto. El becerro tiene que ver con otro aspecto relacionado, que es la expiación. Pero ahora habla de otro aspecto de la expiación, de 2 carneros. Con uno se hace una cosa y con otro se hace otra. ¿Qué nos está enseñando el Señor con todos estos detalles que son figuras de la obra del Señor? Distintos aspectos de la obra de Cristo. Entonces aquí ya no habla de becerro ni de carnero, sino de machos cabríos. Uno para Jehová y otro para Azazel. Azazel. Aquí va a aparecer
es el único pasaje de la Biblia, en el 16 y en el 17, que menciona a Azazel. Tú puedes buscar en otro lugar a Azazel, no lo vas a encontrar explícitamente. Lo vas a encontrar cuando se menciona a Enoc y el ministerio de Enoc y lo que del libro de Enoc contiene la Biblia. Ahí es que vas a entender quién es Azazel. Y eso lo entiendes porque la misma Biblia nos lo refiere. Hay una profecía acerca de Judas Tadeo Leveo sobre Enoc, y hay también un resumen de la situación que está claramente explícita en ese libro donde se tomó esa profecía, que la hace San Pedro, y hay una vindicación de lo que hizo Enoc en los pasajes tanto de Génesis, de Crónicas, y también además de Judas y Pedro, también en Hebreos. La colocación tipológica, que Dios lo puso a él de séptimo desde Adán y lo arrebató como el último, el pueblo del último tiempo. Entonces dice así: de la congregación tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto, y hará traer Aarón. Note esto, es Aarón el que hace traer, porque es el Dios el que hace justicia de manera correcta. Hará traer el becerro de la expiación, que es suyo, ese es de Aarón, y hará la reconciliación por sí, porque Aarón todavía pecaba, y por su casa. Después, note, después de la expiación y la reconciliación, después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahvé a la puerta del tabernáculo de reunión. A la puerta. ¿Y qué se hacía? ¿Por qué Dios hizo esto así? Es porque Dios conoce todo lo que existe. Hay cosas que nosotros vemos una parte y no vemos la otra, pero Dios quiere que veamos lo completo, y llegó la hora de ver por qué aparece Azazel acá y entender de dónde aparece. Aparece en el libro de Enoc, pero en el libro de Enoc Dios cuenta quién es y qué hizo y por qué Dios tiene que hacer esto. Y mire lo que hace Dios acá. Verso 8 del 16 de Levítico. Y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, porque los 2 animalitos, uno va a ser de Yahvé y el otro de Azazel. Pero no es culpa de ellos, entonces echa suerte a ver a quién le tocó llevar el castigo de nuestros pecados para salvarnos, y a quién ponerle nuestros pecados y hacerlo responsable. ¿Ve? Entonces, voy a seguir leyendo, entonces, perdón. Entonces dice así: echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Yahvé, Jehová, y otra suerte. Tienen diferentes suertes. La otra suerte para Azazel, una suerte para Yahvé. Yahvé va a tomar sobre sí todos los platos rotos que nosotros rompimos, pero si hubo alguien que provocó que en la humanidad rompiéramos los platos, ese va a tener que pagar los platos. El Señor va a llevar la carga de nuestra salvación y el enemigo va a llevar la carga de su pecado.
porque Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y entre esos el peor fue Azazel. Entonces dice aquí, hará traer el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Yahvé. O sea, lo que le tocó al Señor. Él tuvo hijos, pero se volvió un desastre todo. Ahora, ¿quién va a sufrir por nosotros? Él mismo. Él mismo va a cargar. Como lo dice ahí, el ángel de Yahvé llevó nuestros dolores. No es un ángel creado. La palabra ángel es una palabra de oficio, no de naturaleza. Una paloma es una mensajera, que es lo mismo que ángel. Ángel es decir mensajero, pero ella no es Dios. Y hay ángeles humanos, mensajeros humanos y también creados y celestiales. Pero hay el ángel de Yahvé que dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Yo soy el que soy. Y el que dice la Escritura que fue angustiado con nuestras angustias. Que es aquel que acompañó a su pueblo Israel como la roca, que es el que lleva su nombre, Yahvé, el enviado de Yahvé. Yahvé que envía es el Padre, Yahvé el enviado es el Hijo. Los dos son Yahvé y el Espíritu también. Eso está en Zacarías 2, léalo con cuidado. Aquí lo hemos hecho. Por eso voy diciendo cosas que ya han sido tratadas, pero si alguno lo quiere tratar, por ahí está un librito que está ahí como moradito, clarito, que se llama Salidas teofánicas del ángel Yahvé, el unigénito del Padre. Esas son palabras de la Biblia. No estamos negando la divinidad de Cristo, solo que Él también tiene una identidad de mensajero del Padre. La teofanía de Dios, las apariciones del Dios invisible, es a través de su imagen, que es su mensajero. Pero que en el caso de Él tiene ese oficio, pero Él es Dios con el Padre. Sí, Él es Dios, pero también fue carpintero. Él es Dios y también fue el profeta. Él es Dios y también fue maestro, sacerdote. No por ser sacerdote o profeta o maestro o mensajero o carpintero dejó de ser Dios. Solo que asumió la humanidad. Y también es jefe de los ángeles, y es jefe de los hombres, y es cabeza de todo principado y potestad, y sobre todo varón, y de la iglesia. Él es cabeza de todo. Todo está reunido en Él. Entonces aquí dice, la suerte de Yahvé, dice, el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel. Mire lo que dice. Ahí están las dos. La primera, el 9. Primero en el 8 dice, dos machos cabríos, una muerte para Yahvé y una suerte y otra suerte para Azazel. Este Azazel es el mismo Asael con Z y Asael con S, que aparece en varios escritos y cosas. Pero en la Biblia solo aparece este capítulo y está implicado en relación con el ministerio y el lugar de Enoc en el plan de Dios. Por ahora vamos en el orden. Hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Yahvé y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Asael,
al desierto. Oh, aquí Dios está haciendo algo. Lo que quitó de nosotros porque Él lo llevó. Entonces ahora Azazel va a parar a Azazel en el desierto. Porque esa es la justicia. El Señor pagó nuestra causa, nos perdonó, pero ahora ¿quién es el culpable? ¿A quién va a pagar lo que hizo? Porque el Hijo pagó por nosotros, pero no por los ángeles que pecaron, como dice Pedro. Entonces dice acá, para enviarlo a Azazel al desierto, pero todavía no lo está diciendo todo. Está empezando a incluir otro elemento que no podemos olvidar. Y hay varios elementos que estamos considerando. Y hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, o sea, de su parte, y hará la reconciliación por sí y por su casa. En el caso de Dios, él no pecó, ni Cristo, pero Aarón sí, entonces tenía que también ser expiado. Y degollará en expiación el becerro que es suyo. El Señor asume la responsabilidad de salvarnos a través de la muerte de Cristo. Cristo murió como un becerro, Cristo murió como un carnero, y Cristo murió también como un macho cabrío, y también cayó en tierra como un grano de trigo, y también fue insertado en un asta como una serpiente. Todo eso nos habla de Cristo. El perdón es una cosa, pero nosotros no solamente hemos tenido el problema de los pecados, sino de el pecado en la carne, o sea, la naturaleza pecaminosa. Los pecados son las transgresiones, las desobediencias, pero el pecado es la naturaleza corrupta que heredamos desde el principio. Cuando la serpiente vino bien al pico, todavía no se arrastraba, y empezó a hablar con Eva, y el pecado estaba afuera. ¿Sabe dónde estaba el pecado? No estaba en nuestra naturaleza. El pecado tampoco estaba en la naturaleza de Dios, estaba en la naturaleza de la serpiente y de la generación de víboras. Ahí estaba el pecado. Todavía no estaba en nosotros el pecado. El pecado estaba en Satanás y en los que le siguieron, los ángeles que le siguieron y que han intervenido en la historia humana y nos han hecho mal. Ahora el pecado está en nuestra carne. ¿Ve? Ya no solamente está en Satanás y sus huestes, sino que también está en el hombre. Solo que Satanás y sus huestes tuvieron la oportunidad de conocer a Dios en gloria. En cambio, nosotros ya nacimos perjudicados. Entonces, a ellos no los perdonó, pero a nosotros nos dio la oportunidad. Pero lógicamente que hay una guerra entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer, que es Cristo y su cuerpo. Cristo en su cuerpo. Hay una guerra que los incluye a ellos y a nosotros. Nosotros en el lado del Señor en Cristo y ellos en lo que escogieron habiéndole dado las espaldas a Dios y su gloria, habiéndolo conocido, habiendo nacido en la gloria. Entonces, seguimos leyendo. Después dice acá, el 12, porque dice primero en el 10, en el 9 habla lo del el macho cabrío para Yahvé, y en el 8 y en el 9, ahora en el 10 habla del macho cabrío para la suerte de Azazel.
el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer reconciliación sobre él. Yahvé hacer reconciliación sobre él. No que él sea la fuente de la reconciliación, es Yahvé. Pero él llevó el castigo nuestro. Pero y el que provocó todo no va a llevar nada. Entonces dice así: verso 10. El macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel lo presentará vivo delante de Yahvé para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto. O sea que este que queda vivo, sobre él se pone la culpa. El Señor llevó la culpa por nuestros pecados, pero ¿quién lleva la culpa por haber llevado a la humanidad a una condición caída? ¿A quién se lo va a cobrar el Señor? Porque el Señor no murió por ellos. Eso lo dice Pedro. Porque lo decía Enoc. Porque Dios se lo dijo a Enoc. Y eso que dice Pedro lo dice con el mismo lenguaje que Judas, que citan a Enoc. El primero donde aparece el nombre Azazel, antes del Levítico, porque Enoc es de antes del diluvio. Entonces dice así: si hay estas menciones en Levítico, es porque Dios está aceptando como verdadero lo que ya se anunció antes del diluvio. Entonces dice: hará traer a Aarón el becerro, que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí, por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas, de fuego del altar delante de Yahvé, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo. O sea, esa es la obra preciosísima del Señor Jesús, la que hace el macho cabrío para expiación, por suerte de Yahvé. Y ahora llegamos al capítulo 13, ¿no? Al versículo 13, hoy estamos en día 13, el número del maligno, y estamos hablando de Azazel también. Pondrá el perfume sobre el fuego delante de Yahvé, la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. ¿Por qué habían muerto Nadab y Abiú? Porque pecaron, pero no pecaron solos. Hubo alguien que introdujo el pecado y uno lo aceptó y tiene su parte, pero también hay otros que tienen su parte, que serán también juzgados, y que la iglesia los juzgará, como dice 1 Corintios 6. Entonces dice: tomará luego de la sangre del becerro y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio al lado oriental, por donde sale el sol. Por ahí vino Cristo y por eso hacia allá se esparcía la sangre. Hacia el propiciatorio esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. O sea, mostrando una obra cumplida, consumada, perfecta. Pero ahí no terminó todavía el pasaje, ni la perícopa. Después degollará, no, después de la obra como el becerro, ¿verdad? La sangre del becerro era el 14. Ahora viene el macho cabrío. Primero el becerro muestro por los pecados, pero el macho cabrío es la crucifixión del viejo hombre. El macho cabrío por Yahvé.
lo que asume Yahvé a nuestro favor. Degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo y llevará la sangre detrás del velo adentro. Cuando estamos aquí juntos orando al Señor y no viniendo en nuestro propio nombre, sino en el nombre de su sangre, ¿qué estamos haciendo? Introduciendo la sangre en el lugar santísimo, donde hay que presentarla, porque el Señor murió por todos, pero nadie se apropia, nadie lo recibe, nadie viene en ese nombre a su presencia. Venimos en nuestro propio nombre, en nuestra justicia propia, y eso no nos ayuda para nada. Pero cuando estás orando en el nombre del Señor, viniendo en la base de lo que Él es, lo que Él hizo por nosotros, entonces tú estás llevando, como Jesús primero, ahora nosotros con Él y en Él, la sangre adentro del Santísimo. Eso era Yom Kippur, porque antes la sangre fue ofrecida afuera, pero en Yom Kippur, una vez al año, el sacerdote la introducía, y eso que era una vez al año era para indicar que hasta que no fuera la propia de Cristo mismo el camino no estaba abierto, pero ahora ya está abierto, porque Cristo murió. Pasamos de la tipología a la realidad. Eso lo dice Hebreos 9. Entonces ahora dice así: y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. O sea, sobre y delante. Así purificará el santuario. Vea, la obra de Cristo en todos esos aspectos diferentes. A causa de las impurezas de los hijos de Israel. ¿Cómo se introdujeron esas impurezas en el ser humano? Incluido Israel, incluido San Pablo, que decía: veo otra ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Entonces dice acá, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados, de la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Nosotros somos el tabernáculo de reunión, pero hay impurezas como iglesia. El Señor le dice a la iglesia que como iglesia se arrepiente de sus pecados eclesiales, como tú como persona te arrepientes de tus pecados personales. En la Biblia hay el arrepentimiento personal y también el arrepentimiento colectivo. ¿Cuál es el colectivo? El que el Señor le pide a la iglesia por sus pecados eclesiales. Si eres tú el culpable, pides perdón tú, te arrepientes y crees. Y el Señor hizo la parte suya y te concede la gracia para hacer la otra parte. Y ahora dice así: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario. O sea, ningún hombre puede entrar sin entrar primero el sumo sacerdote. O sea, por eso el Señor le dijo a los querubines que no alargue su mano a Adán. Y fueron expulsados hasta que Cristo muriera por nosotros. Y ahora sí, al que venciere, o sea, por medio de la fe y creyendo y actuando en Cristo, le daría a comer del árbol de la vida. Mientras Cristo no muriera, nadie podía entrar. Inclusive los que esperaban en Cristo iban al Hades, a un lugar de descanso en el Hades diferente a la otra parte, pero todavía en el Hades. Recién cuando Él murió, resucitó y abrió, entonces ahora sí subieron con Él al paraíso y al tercer cielo. Entonces sigue diciendo acá: ningún hombre entrará en el tabernáculo de reunión cuando él, o sea, Aarón, figura de Cristo, el sumo sacerdote,
entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. La tipología con Aarón, pero tiene que ver con Cristo y el cuerpo de Cristo. Y saldrá al altar que está delante de Yahvé, y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro, y de la sangre del macho cabrío, no el de Azazel, ese quedó vivo, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. De los cuernos del altar donde uno se agarra para recibir gracia y misericordia. Y se recibe porque en esos cuernos está la sangre, la expiación del que representa a nuestro Señor. O sea, de él. Y esparcerá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Este es el aspecto de la limpieza, que es el aspecto jurídico, y este es el aspecto de la santificación, que es el aspecto orgánico. O sea, lo que él hace por uno, lo que él hace en y con otro. Y dice, cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, el que es para Azazel. ¿Y qué hará? Y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, toda su rebelión y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. ¿Por qué no muere este? Porque no es él el que expía por nosotros, pero es el que carga con la culpa. El Señor cargó primero nuestros pecados, murió por ellos, y por eso nosotros ya somos purificados y santificados. Pero, ¿y la parte de estos otros en todo el problema? Él no muere por nosotros, este segundo, sino que se lo lleva al desierto. ¿A quién? A Azazel. Por eso dice así, 21, pondrá a Aarón, figura de Cristo, sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, o sea, el que es para Azazel, y confesará sobre él las iniquidades de nosotros, de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así. O sea, cuando tú reconoces los pecados y todo, ya tú has sido perdonado por la obra de Cristo. Pero entonces, ¿qué va a pasar con todos esos pecados y todo eso? Entonces dice así, los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío, que es para Azazel, lo enviará al desierto, y ahora vamos a ver por qué el desierto, por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada. O sea, donde están allá en ese desierto, donde se abrió el Tártaro. Y está Azazel. Ellos allá llevarán lo que hicieron. Entonces dice así, y aquel macho cabrío, 22, llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, dejará ir al macho cabrío por el desierto. Después vendrá Aarón al tabernáculo de reunión, se quitará las vestiduras de lino que había vestido para entrar en el santuario, las pondrá allí, lavará luego su cuerpo con agua en el lugar del santuario, y después de ponerse sus vestidos saldrá y hará su holocausto,
eso es para Dios, y el holocausto del pueblo, y hará expiación, que es otro aspecto, por sí, por el pueblo, y quemará en el altar la grosura del sacrificio por el pecado. Y ahora mire, y el que hubiere llevado el macho cabrío a Azazel, lavará sus vestidos, lavará también con agua su cuerpo, y después entrará en el campamento. O sea, Dios hace justicia completa. Esto es para acá, esto es para acá, por esto pagué, este paga por lo que hizo. ¿Se da cuenta? Dios poniendo en orden todo. Pero hay algo en el asunto donde Azazel está. ¿Qué representa Azazel? Vamos a verlo mejor ahora leyendo Enoc. Y dice así: y sacarán fuera del campamento el becerro y el macho cabrío inmolados por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario, no al desierto, para hacerle expiación, y quemarán en el fuego su piel, su carne y su estiércol. Ahí termina con todo lo del viejo hombre. El que los quemare lavará sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua, y después podrá entrar en el campamento. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, que es el mes de Tanín, en el cual hemos estado hasta hace poco, a los 10 días del mes de Tanín, que ese es el Yom Kippur. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Sábado, o sea, descanso es para vosotros, y afligiréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. O sea que el cumplimiento perpetuo del Yom Kippur es Jesucristo. Quien está en Cristo está en el cumplimiento perfecto de este estatuto. Entonces, hermanos, ahora vamos a ver un poquito más esto que tengo abierto. Ojalá nos alcance el tiempo. Vamos a leer un pedazo. En la Biblia, por causa de los que estén por primera vez, voy a mencionarles algo que ya lo dije de memoria, pero quiero que los que no lo han oído lo lean en su Biblia si desean, en la epístola de San Judas, en el capítulo 1 o único, dice lo siguiente, el verso 14 y siguientes. De estos, o sea, ya vino hablando acá de algunas cosas que voy a leer desde antes. ¿Quiénes son estos? Hombres que hicieron lo mismo que los ángeles caídos. Vamos a verlo. Verso 6. Voy a leer desde el 6 para entender estos. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Cómo? Mire, nótese cómo relaciona lo que hicieron estos ángeles que pecaron contra la naturaleza, contra natura. Esos son los ángeles que tomaron mujeres y engendraron gigantes, y hicieron un montón de cosas, pervirtieron la naturaleza, los animales, híbridos. Hoy ellos son los que dirigen el hibridismo moderno, de lo cual hay que entrar con más detalles todavía. Y dice acá, Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, o sea, Adma, Seboín y también Zoar, pero en Zoar, para que pudiera estar Lot, perdonaron a Zoar, también le tocaba la misma suerte.
las cuales, note esas ciudades del sodomismo que está de moda, de la misma manera que aquellos ángeles caídos, los que están siguiendo la línea de los ángeles caídos y su perversión, son estas ciudades como los de Sodoma y Gomorra. Y dice, habiendo, aquí dice fornicado, esta traducción, si vas al griego, dice exporneia, no solo fornicación entre hombre y mujer, sino exporneia, o sea, fornicación contra naturaleza, hombre con hombre, mujer, con animales, con demonios, ángeles caídos, que eso existe. Empezó con esos ángeles y pasó a las ciudades de la tierra, y como fue en los días de Lot, así es hoy también. Como fue en los días de Noé, también, y por eso Dios los puso a aquellos como ejemplo de lo que va a hacer ahora. Y está a punto de hacerlo. Fueron, dice, las cuales, o sea, los sodomitas de aquellas ciudades, de la misma manera que aquellos nefilim o ángeles caídos, habiendo fornicado, exfornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza. Ahora ellos están diciendo que no, que nadie nace hombre ni mujer, sino que ellos escogen. Pero si escogen ser mujeres siendo hombres o ser hombres siendo mujeres, van contra su naturaleza. Esto no es cuestión de cultura, es cuestión de la naturaleza que puso Dios al hombre. Y a eso le llaman vicios contra naturaleza. Yo respeto a las personas, pero no respeto los pecados ni los vicios. Entonces dice acá, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo. O sea que nosotros necesitamos entender ese asunto de esos ejemplos, no para seguirlos, sino para no seguirlos. Sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, a pesar de todo lo que ha hecho el Señor y lo puso por ejemplo y nos quiere enseñar, de la misma manera, o sea, lo mismo que hicieron los ángeles, hicieron los sodomitas, ahora eso continúa. De la misma manera, estos soñadores, ¿cómo le llama el Señor? La verdad. Soñadores, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel, contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés. ¿Qué querría hacer el diablo con el cuerpo de Moisés? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Aún el mismo Yahvé, Cristo el Hijo, en su aparición, en el caso de Josué, hijo de Josadac, también le dijo a Satanás: Yahvé te reprenda. Siendo él Yahvé el Hijo, no hace nada sino en el nombre del Padre. Y dice: el Señor te reprenda. Pero estos, ¿de quién? Que viene hablando de unos estos que siguen la línea de los ángeles caídos. Estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se hacen los tontos, se corrompen como animales irracionales. Ese es el diagnóstico divino. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín, se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré, contra la autoridad de Dios. Estos son manchas en vuestros ágapes,
que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, o sea, con la primera muerte y con la segunda muerte, que es la ajena, y desarraigados, fieras ondas del mar, que esfuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad y las tinieblas. Si usted ha leído el libro de Enoc, ve cómo estas frases que usa aquí, y que usa también Pedro, ya son eco de las palabras de Dios por Enoc, desde aquella época, antes del diluvio. Si conocieras, vamos a leer un pedacito nomás. Y dice, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, o sea, el orgullo gay, en vez de la vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos, dice todo lo que viene, ¿dónde empezó a explicarnos de dónde vienen y quiénes son estos? De estos también profetizó Enoc, séptimo de Adán, porque hay un tercero de Adán por Caín, pero este es el séptimo de Adán por Set. Séptimo de Adán, diciendo, esta profecía proviene de la iniciación de las palabras de la bendición de Enoc en el inicio del libro de los vigilantes que él escribió, que es lo que está relatando Génesis, lo que está relatando Pedro, lo que está relatando Judas. Entonces dice allí, donde se encuentra Azazel, que es introducido por Enoc, y está implicado aquí, y por eso aparece en Levítico, porque está aprobando que lo que dijo Enoc es verdadero. O si no, no estaría en Levítico Azazel. El primero que mencionó a Azazel fue Enoc, porque conoció los nombres de ellos y sus hechos. Entonces dice acá, de estos también profetizó Enoc, o sea, está aprobando la profecía esta de Enoc, séptimo de Adán, diciendo, esto es lo que dice Enoc en el libro primero, en el capítulo 1, en el versículo 9, y que después se repite varias otras veces. ¿Y qué decía? He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos. Ellos hoy están convencidos de sí mismos, pero el Señor vendrá para dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, dijo 3 veces y lo voy a decir 4 veces, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, note estos, ¿quiénes son estos? Que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, esas cosas de ideología de género, etcétera, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, de el contraste, vosotros, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, está recordando la doctrina apostólica y va a citar expresamente a Pedro como vocero de todos ellos. Y dice, los que os decían, o sea, los apóstoles, en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. ¿Quién era el que hablaba? Si no era Pedro, pero aquí dice que eran los apóstoles en general, y él era uno de los 12 apóstoles, San Judas Tadeo. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, o sea, que andan por su hombre natural, que no tienen al Espíritu.
¿Se da cuenta? No tienen al Espíritu. Pero vosotros, hace el contraste, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, no en la naturalidad. Por eso no hay que venir a hacer cosas religiosas. Dale lugar al Espíritu y libertad para que se mueva como Él quiera. Orando en el Espíritu Santo. Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna, porque es misericordia. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego, ese es nuestro trabajo; y de otros, tened misericordia con temor, y note, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne, porque a veces espíritus se contactan a través de la ropa. No puedes usar ropa que viene de regalo sin saber quién la usó, porque traen espíritus. Si vamos a regalar ropa, regalemos ropa nueva, y mejor ponernos una ropa que sea nueva también. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, hermano, permítanme, no voy a tomar mucho tiempo, esto ya lo leímos, pero algunos no estaban. Entonces voy a tener que solamente leer, estoy leyendo de la traducción al castellano de la versión etiópica de este libro de los vigilantes de Enoc, de donde sacó Judas la profecía. Entonces voy a leerles algo de ese libro en unas partecitas que es necesario. Noten que ustedes han leído el capítulo 5 y 6 de Génesis, que desde el 5.1d hasta el 6.9a se llama por el nombre bibliográfico que colocó Moisés, Hela Toledot Noah. Estas son las relaciones de Noé, que comienzan desde Adán hasta él, porque ¿quién mejor que él para conocer sus antepasados y todo? Y él es el que habla de Enoc por primera vez, lo que está escrito. Y lo que escribe el Toledot Noah, o sea, Noé, y que incorpora a Moisés en Bereshit, o sea, en el Génesis, eso fue el testimonio de esa tradición que pasó a nosotros. Y lo que resume tanto Noé como Pedro, que ahora no pude leerlo, pero sí citarlo, y lo que dice acá el propio San Judas Tadeo, ahora lo vamos a oír del propio libro de Enoc que cita San Judas Tadeo, donde habla de esto que está resumido, pero aquí está dicho como fue dicho y tomado del libro de donde se tomó la profecía. Entonces ahora estoy leyendo el libro enoquiano de los vigilantes. En aquellos días, cuando se multiplicaron los hijos de los hombres, sucedió que les nacieron hijas bellas y hermosas. Las vieron los ángeles, los hijos de los cielos, las desearon y se dijeron: ¡Ea! Escojamos de entre los humanos y engendremos hijos. Semiasa, su jefe, porque Azazel era uno de los decuriones, pero fue peor lo que hizo él después que su propio jefe. Semiasa, su jefe, les dijo: temo que no querráis que tal acción llegue a ejecutarse y sea yo solo quien pague por tamaño pecado. Conscientes
del pecado. Le respondieron todos, juremos y comprometámonos bajo anatema. Esa palabra anatema se escribe H-R-M, Hermón. Y por eso ellos le pusieron al monte Senir, que es hoy el que también se llama Hermón, el nombre de Hermón, porque allí descendieron y se juramentaron bajo anatema. Por eso el nombre. En los días de Jared llegaron y hicieron ese juramento. Y dice, juremos y comprometámonos bajo anatema entre nosotros a no cambiar esta decisión y a ejecutarla ciertamente. Entonces juraron todo de consuno y se comprometieron a ello bajo anatema, que es la raíz del nombre Hermón. Eran 200 los que bajaron a Arbis, que es la cima del monte Hermón, al que llamaron así porque en él juraron y se comprometieron bajo anatema. Estos eran los nombres de sus jefes. Menciona el comandante de los 200 y menciona también los decuriones. Los centuriones son los que tienen a cargo 100 y los decuriones son los que tienen a cargo 10. O sea que había 20 decuriones. Y estos son los nombres. Estos eran los nombres de sus jefes. Semiasa, que era su jefe supremo. Uraquiba, Raneel, Cocabiel, Daniel, Ramiel, Daniel, Ezequiel, Baraquiel, Asael, Armaros, Batriel, Ananel, Saquiel, Samsiel, Sartael, Turiel, Yomiel y Araciel. Estos eran sus decuriones. Estos y todos los demás, o sea, los grupos que estaban bajo cada decurión. En el año 1170 del mundo, tomaron para sí mujeres y comenzaron a mancharse con ellas hasta el momento del cataclismo, o sea, el diluvio. Estas les alumbraron 3 razas. La primera, la de los enormes gigantes. Estos engendraron a los Nefalim, dice, son los Nefilim hijos, que también se les llamó Refaim, Susim, Sonsomim, Enim, Anakim, que son de esos que vinieron de allá y se entraron en la humanidad. Y a esto les nacieron los Eliud, o sea, unos son hijos de los ángeles y fueron estos gigantes, y estos a la vez tuvieron hijos ya entre ellos, personas híbridas con humanos normales, son los Eliud, son 3 clases. Aumentaron en número, manteniendo el mismo tamaño, y aprendieron ellos mismos y enseñaron a sus mujeres hechizos y encantamientos. Ahí fue la introducción del ocultismo en la historia. Y ahora llegamos a uno de estos. Azazel, ¿te das cuenta el que aparece en Levítico? Ese macho cabrío. Después no voy a tener tiempo de leer esto que abrí, pero permítanme por lo menos llegar hasta acá. El 10º de los jefes fue el primero en enseñarles a fabricar espadas,
escudos, toda clase de instrumentos bélicos. Ya saben quién está detrás de la guerra. También los metales de la tierra y el oro, cómo trabajarlos y hacer con ellos adornos para las mujeres hermanas. El inventor de la cosmética fue Azazel. Fue Azazel. No solo de la guerra, también de la cosmética, del embellecimiento fuera de la naturalidad de las mujeres. Y dice, cómo trabajarlos y hacer con ellos adornos para las mujeres. Y la plata les enseñó también a hacer brillantes los ojos y a embellecerse, las piedras preciosas y los tintes. Y los hombres hicieron tales cosas para sí y para sus hijas, pecaron e hicieron errar a los santos. Hubo entonces una gran impiedad sobre la tierra y corrompieron sus costumbres. Luego el gran jefe Semiasa les enseñó los encantamientos de la mente, las raíces de las plantas de la tierra para hacer hechizos, Farmaros, y ahí de donde viene farmacia, y que el símbolo de la farmacia es la serpiente Esculapio, que era el que se adoraba en Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás. Y cuando baja la Biblia para ver cómo se dice hechicería, ¿sabe cómo se dice? Farmaquía. Farmaquía es la palabra griega del Nuevo Testamento para hechicería. Pues mire lo que enseñaron. Farmaros les enseñó hechicerías, encantos, trucos y antídotos contra los encantos. Mire lo que es lo que practican esta santería y tantas cosas, brujería, etc. El noveno les enseñó la observación de los astros, el cuarto la astrología, el tercero les enseñó los signos de la tierra, el séptimo los del sol, el 20º los de la luna. Todos ellos comenzaron a descubrir los misterios a sus mujeres e hijos. Después de esto, comenzaron los gigantes a comerse las carnes de los hombres, y digo que hasta hoy siguen haciendo lo mismo los descendientes de ellos que están en las cúpulas de las élites. Dicho por ellos mismos y por gente que salió de ahí. Y estos empezaron los hombres a disminuir en número sobre la tierra. Entonces elevaron sus voces los hombres hasta el cielo y dijeron: presentad vuestro caso ante el Altísimo y nuestra perdición ante su grande gloria, ante el Señor que reina sobre todos por su grandeza. Entonces miraron Miguel, Uriel, Rafael y Gabriel desde el cielo, y vieron la mucha sangre que se derramaba sobre la tierra, y toda la iniquidad que sobre ella se cometía ante la venida del Señor sería como fue en los días de Noé. Y se dijeron: clama la tierra desolada con el sonido de sus ayes hasta las puertas del cielo. A vosotros, pues, santos del cielo, se quejan ahora las almas de los hombres, diciendo: llevad al Altísimo nuestros pleitos. Y dijeron al Señor de reyes: tú eres Señor de señores, Dios de dioses, Rey de reyes, tu trono glorioso permanece
por todas las generaciones del universo. Tú has creado todo y en ti está el omnímodo poder. Todo ante ti está abierto y explícito. Tú lo ves todo y nada hay que pueda ocultársete. Tú has visto lo que ha hecho Azazel al enseñar toda clase de iniquidad por la tierra y difundir los misterios eternos que se realizaban en los cielos. Semiasa, a quien tú has dado poder para regir a los que están junto con él, ha enseñado conjuros. Han ido a las hijas de los hombres, yaciendo con ellas, con estas mujeres, han cometido impureza y les han revelado estos pecados. Las mujeres han parido gigantes, son por lo tanto toda la tierra está llena de sangre e iniquidad. Ahora pues claman las almas de los que han muerto, se quejan hasta las mismas puertas del cielo, y su clamor ha ascendido y no puede cesar ante la iniquidad que se comete sobre la tierra. Tú sabes todo antes de que suceda. Tú sabes estas cosas y las permites sin decirnos nada, porque ellos también estaban siendo probados. ¿Qué debemos hacer con ellos a causa de esto? Entonces el Altísimo, grande y santo, dio una orden y envió a Salyal-Yur, al hijo de Lamec, o sea, el padre de Noé, con estas palabras: dile en mi nombre, ocúltate, y revélale al final, el final que va a llegar, pues va a perecer toda la tierra, y el agua del diluvio ha de venir sobre toda ella, y perecerá cuanto en ella haya. Instrúyele pues que escape y quede su semilla para toda la tierra. Y dijo también el Señor a Rafael: encadena a Azazel de manos y pies y arrójalo a la tiniebla y en el desierto, oye el desierto, que hay en duda él, y arrójalo allá. Echa sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de tiniebla. Permanezca allí eternamente, cubre su rostro. Esta palabra eternamente viene del idioma etiópico, del castellano y etiópico, copiado del griego. Pero en el griego la palabra es aionos, porque eternidad, la de Dios, no tiene principio ni fin. Pero es la palabra olam, tiene una grande aplicación muy amplia, y esa es la palabra más exacta que viene del griego, o aionos, y del hebreo olam. Entonces hay que estudiar eso, no hay tiempo ahora, pero lo adelanto. Y dice: cubre su rostro que no vea la luz. El mismo que leímos en el Salmo 58 unos días atrás. Nefel de mujeres que no ven la luz. Nefel, singular de Nefilim. Y dice: y en el gran día, que no vea la luz, y en el gran día del juicio, se ha enviado al fuego. Vivifica la tierra que corrompieron los ángeles. Anuncia su restauración, pues yo la vivificaré para que no perezcan todos los hijos de los hombres a causa de todos los secretos que los vigilantes mostraron y enseñaron a sus hijos. Pues se ha corrompido toda la tierra por la enseñanza de las obras de Azazel. Ascríbele toda la culpa. Estamos entendiendo por qué Levítico ponía los pecados.
de donde habían venido. Y a Gabriel dijo el Señor, ve a ellos, a esos bastardos, réprobos y nacidos de fornicación, y aniquila de entre los hombres a estos y a los hijos de los vigilantes. Sácalos, azúzalos unos contra otros, que ellos mismos se destruyan luchando, pues no han de ser largos sus días. Por eso es que había las luchas entre ellos, inclusive entre los titanes y sus hijos y todo, como dice la tradición entre los griegos, que habla de lo mismo, pero con el color de su cultura. Y todos te rogarán por sus hijos, mas nada se concederá a sus padres, pues esperaron vivir casi eternamente, que habría de vivir cada uno de ellos 500 años. Entonces note que es eternamente, no se refiere a la eternidad divina. Y a Miguel dijo el Señor, ve, informa a Semiasa y a los otros que están con él, los que se unieron a las mujeres para corromperse con ellas en todas sus torpezas, y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones. Note que esa eternidad es una eternidad de 500 años o de 70 generaciones, es una traducción de una palabra que en el hebreo es más amplia. El castellano lo tradujeron del etíope, el etíope del griego, que es aionos, y aionos del hebreo, que es Olam. Pero Olam tiene un párrafo entero para explicar esa palabra. Entonces, un día nos detendremos más, si Dios permite. Entonces dice acá, seguimos en lo de Gabriel. Todos te rogarán por sus hijos, mas nada se concederá a sus padres, pues esperaron vivir casi eternamente, que habría de vivir cada uno de ellos 500 años. En la Biblia hay dos pasajes, uno en Isaías y otro en los Salmos, que dice que los refaín, o sea, los gigantes, no resucitarán. O sea, ellos tienen su propio lugar. Porque ellos no, sus cuerpos mueren, pero sus espíritus siguen, pero tienen su propio lugar. Y a Miguel, dijo el Señor, ve informa a Semiasa y a los otros que están con él, a los que se unieron a las mujeres para corromperse con ella en todas sus torpezas, y cuando todos sus hijos hayan sido aniquilados y hayan visto la perdición de sus predilectos, átalos por 70 generaciones bajo los collados de la tierra, hasta el día de su juicio definitivo, hasta que se cumpla el juicio eterno. En ese día serán enviados al abismo de fuego, al tormento, y serán encadenados en prisión eternamente. Entonces, desde ese momento, arderá él y se deshará juntamente con ellos, y quedarán atados hasta la consumación de las generaciones. Aniquila a todas las almas lascivas y a los hijos de los vigilantes por haber oprimido a los hombres. Se los comían y se los siguen comiendo, hasta niños. Y ahora en este día de Halloween es terrible. Vuelvo al texto. Elimina toda opresión de la faz de la tierra. Desaparezca todo acto de maldad. Y surja el vástago de justicia y de verdad. Transfórmense sus obras en bendición y planten con júbilo obras de justicia y verdad eternamente. Entonces serán humildes todos los justos. Vivirán hasta engendrar a 1000 hijos y cumplirán en paz todos los días de su mocedad y vejez.
En esos días toda la tierra será labrada con justicia, toda ella quedará cuajada de árboles y será llena de bendición. Plantarán en ella toda clase de árboles amenos y vides, y la parra que se plante en ella dará fruto en abundancia. De cuanta semilla sea plantada en ella, una medida producirá 1000, y cada medida de aceitunas producirá 10 tinajas de aceite, como decía también el Señor Jesús y lo registró Papías de Hierápolis, que lo oía de los apóstoles. Purifica tú la tierra de toda injusticia, de toda iniquidad, pecado, impiedad y de toda impureza que se comete sobre ella, estírpalos de ella, que sean todos los hijos de los hombres justos y que todos los pueblos me adoren y bendigan, prosternándose ante mí. Sea pura la tierra de toda corrupción y pecado, de toda plaga y dolor, y yo no volveré a enviar contra ella un diluvio por todas las generaciones hasta la eternidad. En esos días abriré los tesoros de bendiciones que hay en el cielo para hacerlos descender a la tierra sobre el esfuerzo y la obra de los hijos de los hombres. La paz y la verdad serán compañeras por siempre en todas las generaciones. Pues hasta ahí solamente un pedacito de la Biblia, cortico, y termino, para entender que esto que aquí dice esta tradición enoquiana lo resume de una manera el apóstol Pedro en la segunda carta, capítulo 2. Véanlo en su Biblia los que deseen, y ahí van a entender por qué habla de esa manera Pedro. Dice San Pedro en el capítulo 2, dice, verso 4 y siguientes, cortito: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaro, ahí donde dice infierno, el original griego dice tártaro, que es la prisión de los titanes también, que eran los mismos Anunnaki o Nefilim. No perdonó a los ángeles que pecaron, como lo acabamos de leer, sino que arrojándolos al tártaro, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no guardó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza, poniéndolas de ejemplo. Note cómo hablaba San Judas Tadeo. De ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumada por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. De lo que había dicho San Judas, que decían los apóstoles, es verdad, pero te das cuenta que lo que está diciendo Pedro tiene una base, el testimonio enoquiano. Entonces, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, no te coman igual con San Judas,
Tadeo, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Voy a parar acá. Ustedes lo pueden seguir leyendo, pero se dan cuenta que habla lo mismo que habla el Espíritu por Judas, y Judas dice que los apóstoles en general hablaban así. Y aquí Pedro lo ha confirmado. Pero ve la historia que resume Pedro, ve la historia que resume San Judas, la historia que también resume Noé, que incluye Moisés en Génesis, pero ahora se nos dijo que había profetizado, ¿no?, que había caminado con Dios y que Dios dio testimonio que era fiel, y Dios ha permitido que el libro de donde sacó Judas esa profecía hayamos leído una parte donde refiere a lo que ellos se referían de manera resumida. Pues, hermanos, vamos a parar acá. Me quedé en la mitad, pero bueno, vamos a ver cuándo nos permite el Señor continuar. Oremos, hermano. Alguien que quiera orar voluntariamente, de los hermanos o de las hermanas.